Continuando con el video y con el segundo caso de resolución de triángulos oblicuángulos utilizando la ley de los cosenos, tenemos este segundo caso que es cuando conocemos los tres lados. Y nuestras incógnitas aquí son los tres ángulos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular dos de los ángulos utilizando la ley de los cosenos. Y el tercer ángulo lo vamos a calcular realizando la resta, ¿sí? De 180 menos la medida de los dos ángulos que ya tenemos. Aquí está el ejemplo. En este ejemplo tenemos que el triángulo, conocemos los tres lados, el lado A que vale 2, el lado B que vale 8, el lado C que vale 7. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular un ángulo. En este caso vamos a calcular el ángulo A. ¿Sí? Para obtener su medida y después calcular el ángulo B y por último el ángulo C. ¿Ok? Vamos a resolver esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la ley de los cosenos para el ángulo A. Voy a ubicar el lado opuesto que es este. El lado A que vale 2 y este es el que voy a restar, ¿sí? En la fórmula. Entonces tengo que el ángulo A es igual al coseno a la menos 1 de la suma de los cuadrados de los dos lados de B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado, que es el que corresponde al opuesto del ángulo, ¿sí? Entre 2 por B por C, que son los otros dos lados, ¿ok? ¿Cómo sustituyéndolo, cómo nos quedaría? Coseno a la menos 1 de 8 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre o entre 2 por 8 por 7. ¿Ok? Ahí ya están sustituidos los datos. Lo que sigue es realizar las operaciones. Acá tenemos el ejemplo. Coseno a la menos 1, ya al realizar esta operación en la calculadora la pueden meter ustedes de forma directa. Multiplicar, sacar los cuadrados, sumar, restar y luego dividir entre la multiplicación y nos va a dar 0.9732. A eso le sacamos el coseno a la menos 1 y nos quedan 13.2912 grados. Eso es lo que mediría el ángulo A. Y para el ángulo B, también voy a identificar su lado opuesto. Para el ángulo B, el ángulo opuesto y el lado opuesto serían B, el lado B. Entonces, este lado es el que voy a restar y los que voy a sumar es el A y el C. ¿Ok? Entonces, el coseno quedaría la fórmula. El ángulo B es igual al coseno a la menos 1 del lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el lado B al cuadrado. Quedamos que B y B eran opuestos, ¿sí? Entre 2 por A por C, que son estos dos lados de acá. Ahora resolvemos, sustituimos, perdón, los datos. A vale 2, C vale 7 y B vale 8. Y en la fórmula va a ser el doble de 2 por 7, ¿sí? Los dos lados. Al realizar estas operaciones, los cuadrados, las sumas, las restas, la división, me quedaría menos 0.3928. A esto le saco el coseno a la menos 1 y me quedan 113.132 grados. ¿Sí? Y ya que tengo este ángulo y este ángulo, pues voy a calcular el tercer ángulo y va a ser igual a 180 menos 13.2912, que es lo que obtuvimos en el ángulo A, y menos 113.132, que es lo que vale el ángulo B. Y al restarlos nos queda 53.57.68 grados. ¿Ok? Ese es el segundo caso. Está como que más directo, más cortito, porque hay que calcular solamente los ángulos y se utiliza la misma fórmula y la resta para el tercer ángulo. Aquí vienen algunos ejemplos más ya enfocados a los ejercicios que les dejé de tarea.
En los ejercicios que les dejé de tarea vienen en 1, 2, 3, 4 partes. La primera parte es la que corresponde a estos ejemplos de calcular el lado que falta, ¿sí? Primero identificamos aquí que lo que conocemos son dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Conocemos este lado y el ángulo que hay entre ellos, ¿sí? Y lo que vamos a calcular es el lado que nos hace falta. ¿Cómo calculo el lado? Pues con la fórmula para calcular lados, que es igual a la raíz cuadrada de los otros dos lados que ya conozco, que sería 8 al cuadrado más 11 al cuadrado, menos el doble producto o 2 por el lado que ya conozco 8 y el otro lado que ya conozco 11, ¿sí? Coseno del ángulo que también ya conozco, que sería coseno de 70, ¿sí? Entonces me quedaría de esta manera. Al realizar las operaciones me quedaría 11 al cuadrado son 121, 8 al cuadrado 64 menos 2 por 11 por 8 son 176 y el coseno de 70 son 0.342. Multiplico, subo y resto y me queda 124.80. A eso le saco la raíz cuadrada y me quedan 11.17 y este es el valor del lado X que falta, ¿sí? Solamente falta este lado y este es lo único que se va a calcular. No se van a calcular los otros dos ángulos que faltan, solamente lo que se pide en el problema, que es el lado X, ¿ok? Y aquí abajito viene otro ejemplo, como la segunda parte de los ejercicios, donde se tiene que calcular el ángulo, ¿sí? El ángulo que nos indique aquí, en este caso me indica que calcule el ángulo B, ¿sí? Y ese es el que voy a calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues utilizando la ley de los cosenos. Si yo voy a calcular este ángulo B, vamos a suponer su lado opuesto es el 20, este es el que voy a restar, ¿sí? Y estos dos son los que voy a sumar, entonces me queda el ángulo beta es igual a coseno a lo menos 1 de estos dos lados, ¿sí? Entonces, de 10 al cuadrado más 12 al cuadrado, menos 20 al cuadrado, ¿sí? Entre 2 por 10 por 12, ¿sí? Este ya no lo vuelvo a usar, nada más lo uso aquí para restar, ¿sí? Este corresponde con este, ¿sí? Así como lo está aquí. Ahora sustituyo los valores, 10 por 10, 100, 14, 12 por 12, 144, 20 por 20, 400, 2 por 10 por 12, 240. Sumo y resto, me quedan menos 156 entre 240 es igual a menos 0.65. A eso le saco el coseno a la menos 1 y me va a dar como resultado 130.54 grados. Y ese es el valor del ángulo beta, ¿sí? Esa sería la respuesta. Y les digo, lo único que se va a calcular es el ángulo beta. Estos otros dos ángulos no se calculan porque lo único que me pide el problema es el ángulo beta, ¿sí? Y así es la segunda parte de los ejercicios de los que les dejé de tarea. Y vamos a ver este otro ejemplo. Este ejemplo es para resolver un triángulo completo, es decir, vamos a encontrar sus tres ángulos y sus tres lados. Aquí me falta encontrar el lado X y los ángulos alfa y beta, ¿sí? Entonces voy a empezar a resolver. Este problema corresponde al primer caso que vimos, que es cuando conozco los dos lados, ¿sí? Y el ángulo que hay entre ellos. ¿Ok? El lado opuesto es la X, que es el que estoy buscando. Entonces la fórmula sería X igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 9 por 13 coseno de 65 grados. ¿Sí? Esto que está aquí lo puedo escribir directamente en la calculadora o puedo resolver por partes. 9 por 9, 81. 13 por 13, 169.
menos 2 por 9 por 13, 234. Coseno de 65 grados, 0.422. Multiplico estos dos, me da 98.748. ¿Sí? A multiplicar estos. Y 81 menos 169 menos el 98.748 me da un total de 151.252. A esto le saco la raíz cuadrada y me queda 12.29. O sea que el lado X vale 12.29. ¿Sí? Ese es el valor del lado 12. Ahora voy a borrar estas anotaciones que hice aquí y vamos a calcular uno de los otros dos ángulos. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el que se calcula aquí en el ejemplo. Beta. Entonces, aquí en el ejemplo que yo dejé en el PDF, se calcula beta utilizando la ley de senos, pero yo lo voy a hacer con ley de cosenos aquí. Voy a calcular el ángulo beta. ¿Sí? Su lado opuesto es el de 9. Por lo tanto, este es el que voy a restar en la fórmula. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría la fórmula? La voy a escribir aquí. El ángulo beta es igual al coseno a la menos 1. ¿De quién? De los dos lados, ¿sí? De los dos lados que forman el ángulo, que serían 13 al cuadrado más 12.29 al cuadrado menos el lado opuesto, que sería 9 al cuadrado. Entre 2 por 13 por 12.29. ¿Por qué? Porque son estos dos lados, 13 y 12.29. Cierro el paréntesis y puedo resolverlo así seguidito o puedo ponerlo todo en la calculadora. Voy haciéndolo por partes. Lo voy a continuar aquí a ver si puedo escribir. Sería coseno a la menos 1 de 13 al cuadrado. 13 al cuadrado son 169 menos 12.29 al cuadrado son 151 menos 9 por 9, 81. ¿Sí? Entre 2 por 13 por 12.29 igual a 335.4. ¿Sí? Y al realizar las operaciones, lo voy a poner aquí, coseno a la menos 1 de 169 menos 151 menos 81 me da menos 62. Entre 335.4 me quedaría entre 365.4 igual a menos 0.1848. Como 4 decimales. Entonces sería coseno a la menos 1 de menos 0.1848 igual a 100 me salió. No me dio igual que hace rato. 100.64. Eso me daría el ángulo. Voy a verificar acá abajo, pero se me hace que no es correcto. No es correcto. Algo estoy haciendo mal aquí. A ver, vamos a verificar. Alguna operación hice mal. Déjenme, voy a borrar entonces lo que había hecho. Y voy a dejar, ay, se me olvidó cuánto vale X, 12.29, ahí lo tengo abajo. A ver, X vale 12.29. Ok, entonces sería B es igual a coseno a la menos 1 de 13 al cuadrado menos 12.29
al cuadrado, perdón, más menos 9 al cuadrado entre 2 por 13 por 12.29. ¿Sí? A ver, ahora ¿cómo me quedaría? Coseno a la menos 1. 13 por 13 son 169. A ver si me da lo mismo que más 12.29. Son 151.0441. Por todos los decimales, menos 9 por 9. 81. Entre 2 por 13 por 12.29. Igual a 319.54. Se me hace que aquí estaba el problema. ¿Sí? 2 por 13 por 12.29. Aquí no le puse. Punto 12.29. Igual a 319.54. Se me hace que aquí era donde estaba el problema. Entonces son 169 más 151.0441 menos 81 igual a 239.0441 entre 319.54 igual a 0.7480. ¿Sí? A ver. Entonces me quedaría coseno a la menos 1 de 0. A ver. Coseno a la menos 1 de 0.7480. 41.58 grados. Entonces, este sería la medida del ángulo beta. Entonces, sería beta igual a 41.58 grados. ¿Sí? Este es correcto. Lo que me falló a mí ahorita fue esta parte de aquí, esta multiplicación. La escribí mal en la calculadora y me dio mal el resultado y ya de ahí me salió mal todo lo demás. 41.58. Lo voy a verificar acá abajo. ¿Sí? 41.58. Este está resuelto con ley de senos, ¿sí? No con ley de cosenos. Pero con ley de cosenos quedaría de esta manera, ¿sí? Ahí se puede ver un poquito mejor sin el fondo de los dibujos, ¿no? Ahí está. Y 41.58 sería el ángulo beta. Entonces el ángulo alfa sería todavía más fácil. Lo voy a borrar las anotaciones. El ángulo alfa sería más fácil. ¿Por qué? Porque sería el ángulo alfa es igual a 180 menos los 65 que ya tengo, menos los 41.58 que acabo de calcular. Y me quedaría 180 menos 65 menos 41.58 igual a 73.42 grados. Entonces, alfa sería 73.42 grados. Vamos a verificar acá abajo. Sí, aquí está, 73.42 grados. ¿Sí? Si se fijan cómo este ángulo beta se pudo calcular con ley de senos y se pudo calcular con ley de cosenos, como se los acabo de explicar yo ahorita. Se los quise explicar diferente con ley de cosenos para que vean que se puede de las dos formas, ¿sí? Y esta es la ley de los senos. Y vamos a ver ya por último lo que es la aplicación. Miren, que voy a cortar el video y lo voy a editar ahorita que me equivoco, porque me equivoqué, pero no, mejor así porque para darnos cuenta cómo un resultado mal escrito en la calculadora o no sé, cualquier dato que escribamos mal o a lo mejor al pasarlo de la calculadora al cuaderno, el resultado, ya ponemos un número mal
o se nos olvida un punto, ya puede estar mal todo el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso, sobre todo con esto que es trigonometría, porque un decimal ya nos puede dar un resultado completamente diferente. Miren, aquí en este problema es un problema de aplicación de ley de los senos. Voy a leer el problema y ahorita lo vamos a explicar. Dice el problema que hay dos corredores que parten de un mismo punto. Déjenme. Hay dos corredores que son este y este, que parten de un mismo punto. Este es el punto del que parten, ¿sí? Dice aquí con un ángulo de 60 grados. Aquí es el ángulo de 60 grados. Uno sale hacia el suroeste, ¿sí? Y el otro sale hacia el sur. Este sale hacia el sur y este hacia el suroeste, ¿ok? En un ángulo de 60 grados entre los dos. Dice que este va a una velocidad de 8 kilómetros por hora. O sea que en una hora recorre 8 kilómetros. Y el otro a una velocidad de 10 kilómetros. O sea que en una hora recorre 10 kilómetros. En una hora recorre 10 y este de acá en una hora recorre 8. Dice, ¿a qué distancia estarán respectivamente después de 3 horas? Entonces yo aquí tengo que hacer un cálculo antes de empezar a resolver mi problema. Si este de aquí, este corredor, avanza 8 kilómetros en una hora, ¿cuánto avanzará en 3 horas? En 3 horas avanza 3 por 8, 24. Entonces, este corredor aquí te recorrería 24 kilómetros, ¿sí? En 3 horas. Aquí estaría recorriendo 24 kilómetros. Y este de acá, si en una hora recorre 10, en 3 horas recorrería 3 por 10 igual a 30. Entonces, este corredor hasta acá abajo recorrería 30 kilómetros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos explica aquí? En una hora el corredor que va hacia el sur recorre 10 kilómetros y el que va hacia el sureste recorre 8. En 3 horas el corredor que va hacia el sur recorrerá 3 por 10 igual a 30 kilómetros y el que va hacia el sureste recorrerá 3 por 80 igual a 24 kilómetros, ¿sí? Esos son los datos que conocemos. Entonces, este corre 24 y este corre 30 kilómetros en 3 horas. ¿Ok? Voy a regresar. Dice, ahora nos damos cuenta que conocemos dos de los lados del triángulo y el ángulo que se forma entre ellos. Por lo tanto, usamos la ley de los cosenos para encontrar la distancia que habrá entre ellos. Me voy a regresar aquí. Voy a borrar esto y voy a bajar un poquito la pantalla y voy a hacer otras anotaciones. Ahí está. Y ahí lo voy a dejar. Ahí está. Entonces, dijimos que este al final recorría 24 kilómetros y este de acá recorría 30 kilómetros. Y este ángulo es el de 60. Entonces nos dice, yo conozco entonces dos de sus lados y el ángulo que forman. Y lo que voy a calcular es esta distancia de aquí a acá. ¿A qué distancia se encuentra cada uno? Aquí está el corredor ya después de 3 horas y acá está el otro corredor después de 3 horas. ¿Qué distancia hay entre ellos? Para esto voy a usar la ley de los cosenos para calcular el lado X. ¿Y cómo me quedaría la ley de los cosenos? Me quedaría de esta forma. Lo voy a hacer aquí. X es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Primero identifico el ángulo que es este, ¿no? Ahí está. Los otros dos lados que son 30 y 24. Entonces son 30 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Sí? Los otros dos lados, 30 y 24. Ahora, menos 2 por estos mismos dos lados. 2 por 30 por 24.
coseno de 60 grados. ¿Sí? Y ahí está la ley de los cosenos. Lo voy a volver a escribir más para acá. X es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 24 al cuadrado menos 2 por 30 por 24 coseno del ángulo que sería 60. Y pues es el único ángulo que conocemos, no hay otro. ¿Sí? Ahí está. Y ahora eso lo podemos meter en la calculadora tal cual está. Le ponemos en la calculadora raíz cuadrada y le ponemos 30 al cuadrado más 24 al cuadrado menos 2 paréntesis 30, cierro paréntesis, abro 24 y cierro paréntesis, coseno de 60, cierro el paréntesis, igual. Y me queda 27. Ya me da el resultado directo, no tengo que hacer más. 27.49. ¿Sí? Eso es lo que mide, o esa es la distancia que hay entre los dos corredores después de 3 horas. Vamos a verificar acá abajo. 27.49, ahí está. ¿Sí? Aquí lo fui haciendo por partes, miren, y acá yo lo puse directo en la calculadora. Todo así tal cual está, lo fui escribiendo, como se los fui diciendo mientras lo escribía. ¿Sí? Y ahí está ya la respuesta. Y lo único que nos pide este problema es que al cabo de 3 horas los corredores van a encontrarse separados 27.49 kilómetros. ¿Sí? Y eso sería todo de este tema de ley de los cosenos. Espero que haya sido clara la explicación y si no, pues vamos a tener la clase donde aclaremos las dudas, pero ya específicamente las dudas que ustedes tengan sobre el tema y sobre los ejercicios que les voy a dejar de tarea. También les voy a hacer un video donde los introduzca los ejercicios para que ya nada más ustedes se encarguen de hacer las operaciones, ¿ok? Y por eso sería todo del tema de ley de los cosenos.